Primeramente vamos a hablar de la distribución de los líquidos corporales en los neonatos, ¿no? Entonces acá tenemos la distribución del líquido amniótico en el feto, y acá vemos cómo se distribuye el líquido extracelular y el líquido, los diferentes líquido intracelular, el líquido intracelular y el agua corporal total en el neonato. Vemos que el feto, o sea, antes que nazca el bebé, tiene mucha agua corporal, 92%, y va bajando la cantidad de esta agua corporal hasta aproximadamente 70%, 75% en el recién nacido a término. El agua extracelular es la mayor parte, ¿no? El agua que está fuera del líquido intersticial, ¿no? El agua extracelular, y el líquido intracelular es menor, y a medida que va pasando la edad gestacional va disminuyendo el líquido extracelular hasta que prácticamente se iguala en recién nacido a término. Otra cosa importante recordar es que la distribución de los iones en los líquidos. El líquido intracelular que vemos a la derecha, ¿verdad? Tiene mayor cantidad de potasio, mientras que el líquido extracelular tiene sodio. Esto es importante porque cuando uno aumenta el sodio, vas a aumentar el líquido extracelular, y nosotros lo que queremos es que el bebé bote este líquido extracelular para explicar lo que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, al aumentar el sodio, aumenta el líquido extracelular. Porque el sodio es más alto en el líquido extracelular que dentro de la célula. Esto ocurre por la bomba sodio-potasio ATPase conocida por ustedes, la cual saca sodio y mete potasio. Y la otra diferencia con el líquido extracelular y el intracelular, pero solamente en el plasma, como ustedes recuerdan, es la presencia de la albúmina, la cual es poco permeable en la membrana plasmática, de modo tal que el líquido plasmático es rico en albúmina, y eso condiciona que haya una presión oncótica, que es la que atrae el líquido a este plasma. Bueno, entonces acá vemos la distribución de los líquidos corporal total y el líquido extracelular en el feto hasta el recién nacido a término. Vemos que el recién nacido el feto, de 23 a 27 semanas, tiene 85 al 90% de agua corporal total, y de los cuales 60 al 70% es líquido extracelular, mientras que el recién nacido a término tiene un 71 al 76% de agua corporal total, con un 40% de líquido extracelular. Ahora, vamos a hablar de la adaptación del recién nacido al nacer y por qué es importante esto, que baje el líquido extracelular. ¿Por qué tiene que bajar el líquido extracelular? Bueno, ya nosotros habíamos hablado que en el feto hay una formación del líquido pulmonar, ¿no? Este líquido pulmonar es rico en cloro, y ese líquido lo tiene que botar el bebé para que pueda respirar bien, ¿ok? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, fíjense. Primeramente, cuando el bebé nace, tiene una alta cantidad de catecolaminas y cortisol, como ya hemos visto en las anteriores clases, y esto estimula la renina y aldosterona, y este aumento de aldosterona reabsorbe sodio, ¿ok? Por otra parte, por el mismo estrés fetal, al nacer, cuando el bebé nace, aumenta la antidiurética, ¿no? Y entonces de acá que es la hormona que evita la diuresis. Entonces hay anuria o oligoanuria, que puede durar horas o días dependiendo de cuán grave haya sido o cuán difícil haya sido el momento del parto del bebé. ¿Ok? Después que ocurre este periodo de oligoanuria, empieza a secretarse otra hormona, que es el peptidoteral natriurético, que lo que hace es que bota el sodio. Recuerden que el sodio habíamos dicho que era el que, si aumentaba el sodio, aumentaba el líquido extracelular. Entonces, al botar el sodio y botar el líquido en exceso de líquido, es que mejora el niño. Por eso es que se relaciona la orina, cuando ocurre la diuresis, el aumento de orina, con la mejoría de la dificultad respiratoria, ¿ok? Entonces, en esta etapa de poliuria, cuando el paciente empieza a orinar por aumento del peptidoteral natriurético, se observa más disminución del sodio sérico, de la hiponatremia. Indica que hay que dar más cantidad de líquido y de sodio. Entonces, si nosotros administramos sodio y agua antes que ocurra esta fase poliúrica, el paciente va a ser difícil que salga del problema de dificultad respiratoria, ¿okay? Y se van a producir efectos adversos. Y entonces el sodio y el potasio se debe dar, es sobre todo
cuando ya tenemos una diuresis instaurada en general. ¿Ok? Otra cosa importante recordar es la función renal del neonato. Tenemos que el neonato, las nefronas están formadas a las 35 semanas. El neonato tiene una buena capacidad de dilución, sin embargo, una capacidad de concentración disminuida, apenas hasta 600, hasta 800 milosmoles por litro. Esto hace que si el paciente neonatal, eso ocurre a los 6 meses que se instala la capacidad de concentración de orina, o sea, no pueden concentrar orina. Entonces, si el paciente está deshidratado, él va a seguir botando una orina no concentrada. De acá que el bebé va a tener tendencia a acumular el sodio, es decir, va a tener hipernatremia, ¿no? Entonces, eso vamos a ver que también es importante para entenderlo. Y lo otro es que en los primeros días de vida, la creatinina del bebé refleja la creatinina de la mamá. Entre los primeros 3, 5 hasta los 6 días refleja la creatinina de la madre. Pero después de esto, ya la creatinina del bebé sí asciende, ¿verdad? Esto implica que el bebé está disminuyendo su función renal y es importante que lo recordemos. De hecho, para estadiar fallas renales en estos bebés, solamente con aumento de creatinina de 0,3 por encima del dólar 0,3 a menos 1,5 ya es un estadio 1, ¿verdad? Con una diuresis de 0,5 a 1 cc por kilogramo. O sea, dependiendo del nivel de diuresis, el nivel de creatinina, podemos saber cómo está nuestra función renal. Entonces, bueno, hemos hablado. Estas son las guías de 2014 de Guatemala, en la cual tenemos que está el compartimento extracelular y el intracelular. El extracelular va a ir disminuyendo a medida que el bebé va progresando de la edad gestacional. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar al nacer? Tiene que resolver el exceso de líquido pulmonar, que forma parte del líquido extracelular, y eso ocurre en la fase poliúrica. Entonces, hay 3 fases, básicamente. La fase de transición, que dura de 3 a 5 días, donde primero, como ya dijimos, hay una etapa donde el bebé no orina muy poquito, y después una etapa donde orina bastante, ¿verdad? Y esto es por aumento del péptido adrenal-natriurético, y allí el bebé tiene que perder peso, más o menos va a perder un 5 hasta un 20% del peso. Después que pierde ese peso, lo máximo que pierde de peso en esa fase de transición, viene la etapa de estabilización, que es donde pierde peso, hasta que el bebé, que el bebé tiene 10 a 14 días, que es donde vuelve a agarrar el peso al nacer. O sea, él pierde el peso y después vuelve a agarrar el peso al nacer. Esto ocurre en 10 a 14 días, porque ya hay aumento de aldosterona, ¿verdad? Y ya bota menos sodio. ¿Okay? Y hay menos pérdida por la piel, que también vamos a hablar más adelante. Y finalmente, después que alcanza el peso nacer, viene la etapa de crecimiento, donde debemos dar calorías para que el bebé crezca.